Ok, mi nombre es Manuel Uriel Medina Mejía y en este video voy a explicar cómo fue que resolví el examen, el primer examen parcial que resolvimos en este fin de semana. Así que pues comenzamos por las instrucciones donde teníamos que a partir de nuestro número de lista ver qué método íbamos a programar. En este caso como mi número de lista con la letra J es el número 4, me tocó el método de interpolación de Lagrange para encontrar nuestro polinomio P4. Así que mi resolución fue, bueno, la resolución que puse en el examen fue a mano mediante la fórmula de P4 igual a los coeficientes de Lagrange, L1, L2, L3, L4 y L5 multiplicado por sus correspondientes coeficientes Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. Perdón, por los respectivos valores del vector Y. Y para encontrar cada uno de los valores de L1, L2, L3, L4 y L5, utilizamos este lado, que es X menos XJ por XY menos XJ. Eso en el examen lo realicé a mano y pues después de realizar a mano cada uno de los cálculos, resultó que, bueno, teniendo como resultado este polinomio que a simple vista realizando los cálculos a mano, pues solo quedaba confiar en que estuviera correcto, pero esto no lo incluía en el procedimiento del examen, pero para estar 100% seguro realicé un programita aparte, que esto, como repito, no lo incluye en el examen, pero esto me sirvió para después verificar que estaba correcto. Así que simplemente bueno, llamé a la función polinomio Lagrange, donde n va a ser el tamaño del vector x que va a recibir. Aquí vamos a inicializar una variable simbólica con esta función de MATLAB, que es sim_s, y vamos a inicializar el polinomio en cero, porque va a ser una suma. Va a ser una suma que se va a estar repitiendo en nuestro ciclo for, así que va a ser un acumulador de nuestro polinomio. Y pues el polinomio va como... A partir de este programa con este programa nos vamos a seguir con esta fórmula de aquí, donde vamos a multiplicar, va a ser un producto, los productos continuos de esta expresión de x menos xj entre xy menos xj. Así que es lo que hicimos aquí. Bueno, hicimos esta restricción con este if de, este, de esta pequeña restricción que nos pone en las notas, donde dice que j debe ser diferente a i para que se pueda hacer esta, para que se pueda sacar estos productos. Así que ya poniendo esta restricción, hacemos simplemente esta, esta expresión donde estamos multiplicando, en este caso con el nombre de t, bueno, con la letra t, para que nos devuelva este resultado de esta multiplicación. Y terminando esto, como había dicho anteriormente, vamos a estar acumulando estas multiplicaciones con su respectivo valor valor de la función. Bueno, ya que hicimos las multiplicaciones dentro de nuestro for, nos va a quedar nuestra acumulación del polinomio en esta línea de código. Pero si lo dejamos así, lo que pasaría es que nos estaría quedando como con muchos paréntesis, o sea, no nos estaría dando el resultado de las multiplicaciones, sino que nos estaría quedando con paréntesis nuestro resultado. Eh, y lo que hace esta función de expand es que va a estar multiplicando eso para que nos quede nuestra expresión más reducida. Que incluso eh, en este caso, bueno, aquí hice un pequeño código de prueba para correr esto, donde tenemos, bueno, le cargué la línea de este código que nos dio en el examen y lo probé con nuestro mismo polinomio que sería el polinomio P4, que está recibiendo el vector xe1 desde 1.2 hasta 1.6, si no me equivoco. A ver, sería... Sí, es un polinomio 4, tendría que tomar 5 puntos, así que sería el 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Así que debería tomar desde el número 3 hasta el número 7 de nuestro vector, esas posiciones. Y si lo corremos, aquí vemos que estos son nuestros vectores
y nos está dando los resultados, pero nos está dando como si fuera una fracción. Ya no supe cómo reducir más eso, pero pues simplemente para comprobarlo, hacemos esto, copiamos esto y lo dividimos entre esto. La respuesta nos da 468.3271, que en nuestro resultado de nuestro examen, aquí tenemos menos 468.08, bueno, que esos decimales ya van a abrir un poco porque pues MATLAB es mucho más exacto que hacer los procedimientos a mano, ya que tomamos decimales. Y ok, eso fue para nuestro primer... Bueno, eso fue para obtener la interpolación del polinomio P4 utilizando el método de Lagrange. Ahora tenemos el punto número 2 que dice: utilizando todos los puntos, obtenga numéricamente el polinomio de interpolación asociado. No es necesario reportar el polinomio obtenido. Ok, entonces nos vamos a nuestro código de MATLAB. En este caso, en estas líneas que estoy señalando, no es el polinomio que vamos a obtener ahorita, sino que es el polinomio P4, el anterior. Con este utilicé los códigos que ya habíamos tenido, que usted nos compartió, de interpolación de Lagrange, donde interpolé el vector de la posición 3 a la posición 7, o sea de 1.2 a 1.6, y generamos este vector que nos va a ayudar para la graficación, que va desde 1 hasta 2, que es el dominio del vector x, con saltos de 0.001. Y pues aquí va a interpolar cada uno de los puntos y posteriormente los vamos a graficar con esta línea de código que dice el plot. Ok, ahora sí, para generar el polinomio de Lagrange con todos los datos, a diferencia del anterior, es exactamente el mismo programa de interpolación de Lagrange que tenemos de este lado, donde pues creamos donde n va a ser la dimensión del vector, L es un vector de solamente ceros, con dimensión 1 por la dimensión del vector x. Y pues utilizamos este for para realizar la fórmula que habíamos tenido anteriormente, pero con el programa que habíamos hecho anteriormente, con la diferencia de que aquí vamos a evaluar el punto en el que se va a interpolar la función. Y evaluando ese punto, pues si se hace desde 0, con diferencia de 0.001, 0.002 y así continuamente, vamos a obtener la gráfica. Y si corremos el programa, bueno, si corremos el programa, aquí tendríamos esta gráfica, donde la línea azul, la función azul, es nuestro polinomio P4, donde vemos, aquí estamos tomando los puntos desde 1.2, 1.3 hasta 1.6. Son estos 5 puntos. Aquí vemos que las diferencias entre el polinomio con la interpolación con todos los puntos, que vendría desde 1 hasta 2, vemos que en esta zona, si hacemos un pequeño zoom, vemos que son muy, muy, muy parecidos. Bueno, en todos estos van a coincidir, en los puntos en los que estamos interpolando van a coincidir, y aquí las separaciones son muy pequeñas, pero en cambio los puntos en los cuales no interpolamos, esos puntos van a tener diferencias muy grandes, como en esta zona y mucho más en esta zona de cuando evaluamos la función en 2. Así que, pues sí, obviamente cuando interpolamos todos los puntos es más exacto. Ok. Ahora pasamos a derivación, donde el punto 1 tenemos que generar una gráfica que contenga toda la información de la primera derivada f de x igual a y para todos los puntos del vector, utilizando fórmulas con error de orden OH, o sea de orden OH. Ok, entonces, yéndonos a nuestro programa principal. Bueno, estos códigos son simplemente estas líneas de código son para graficar, donde aquí graficamos el polinomio P4, el polinomio con todos los puntos. Estamos etiquetando los ejes y aquí dando la leyenda para la tablita que nos aparece con los datos. Ok, aquí está nuestro código para la primera derivada con orden OH. Para esto, lo que hice fue primero definir aquí un pequeño vector, bueno, un ciclo for, que va a ir desde 1 hasta hasta la penúltima posición del vector y.
¿Esto por qué? Porque vamos a utilizar la fórmula de de la diferencia de... Ay, ash, 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 ash. Ok, otra vez. Ok, eso fue todo lo correspondiente a interpolación. Ahora vamos con derivación, con el punto 1, que dice genera una gráfica que contenga la información de la primera derivada de f de x igual a y para todos los puntos del vector x utilizando fórmulas con error de orden OH. Ok, entonces nos vamos a nuestro código de MATLAB, donde, bueno, en esta parte anterior simplemente son líneas de código para graficar los dos polinomios anteriores. Esta es para el polinomio, para el P4. Esta hold on es para que se mantenga el gráfico previo. Esta línea de código es para el polinomio con todos los puntos. Estos son para etiquetar la gráfica. Y estos son simplemente para las leyendas que dice cuál gráfica es cuál. Y de este lado tendríamos nuestra parte de código para la derivada de orden OH. Para esta derivada generamos un ciclo for que va a ir desde el punto 1 hasta el penúltimo punto. ¿Esto por qué? Porque, bueno, aquí creamos un vector que se va a llamar derivada de la función 1. Y vamos a empezar en i, en la posición 1. ¿Y por qué va a ser hasta el penúltimo número? Porque voy a utilizar la derivada de diferencias finitas hacia adelante con dos puntos. Con dos puntos para que sea de orden de error OH. Para ver esto más claro y justificar mi respuesta de este lado, vamos a utilizar este gráfico donde, bueno, aquí dije que vamos a usar desde el 1 hasta el penúltimo número. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos dos puntos hacia adelante para evaluar cada derivada. Así que para el x1 necesitamos x1, x2, x3. Para el punto x2 vamos a necesitar x2, x3, x4. Y así lo tenemos que hacer hasta el final, pero me acabo de dar cuenta de mi primer error en el examen. ¿Por qué? Porque aquí lo puse hasta la penúltima posición. Pero ¿qué pasa? Si hacemos esta evaluación en la penúltima posición con la fórmula de dos puntos hacia adelante, necesitaríamos el punto x, en este caso sería x10, x11 y necesitaríamos un x12. Así que en este caso debí hacerlo desde una posición, desde dos puntos hacia adelante. Ese es mi error en este caso. Así que si iniciamos desde dos puntos, si usáramos la de dos puntos hacia adelante, desde la primera hasta la antepenúltima posición, podríamos ir sin problemas esta fórmula, ya que en este punto tenemos el punto a evaluar, y 1, 2 hacia adelante. Y después utilizar la otra fórmula para la fórmula de dos puntos hacia atrás para los últimos dos puntos. En el penúltimo número utilizaríamos este punto y el punto a evaluar, y en el último punto utilizaremos el antepenúltimo, el penúltimo y el último punto. Así que en este caso pues ya tenemos nuestro primer error, y aquí tendremos que cambiar esto porque solamente había evaluado. Bueno, finalmente de corregir nuestro fatal error en el examen, ya corregimos este código de MATLAB donde ahora nuestro for, bueno, aquí debemos de cambiar esto, la derivada en los últimos dos puntos. Ya no es el último, eran los últimos dos puntos para que tuviéramos bien esa respuesta. Y aquí, después de que ya tenemos nuestro vector de f1, que es el que va a ser la primera derivada, para que, bueno, si lo dejáramos así y lo graficáramos, nos quedarían solamente puntos, pero pues queremos hacer algo un poco mejor que eso, así que con ayuda de nuestro vector que ya hemos creado para graficar, vamos a crear un vector de y que nos va a guardar nuestra función completa, donde hacemos lo mismo que anteriormente, que vamos a usar interpolación de Lagrange para crear nuestra gráfica, donde vamos a recibir
todos los puntos de x e1, el vector x e1, y va a recibir la derivada de la función 1, la va a interpolar y vamos a tener todos nuestros puntos. Ahora pasamos a el siguiente punto que dice: genera una gráfica que contenga la información de la primera derivada de f de x igual a y para todos los puntos del vector utilizando fórmulas con orden de error o h cuadrada. Ok, así que en este caso necesitaríamos fórmulas donde tengamos un error o h cuadrada. Y aquí lo tenemos. En este caso lo que hice fue, para el primer punto, usé la fórmula de derivada por diferencias finitas hacia adelante por 3 puntos. Así que usé, según nuestra función, que está de este lado hacia adelante por 3 puntos, nuestra función que va a recibir los dos vectores y necesita un vector con tres puntos. El x, en este caso vamos a evaluar xy, necesitaría el xy más 1 y el xy más 2. Y también un vector y que tenga los valores de la función evaluada en xy, xy más 1 y xy más 2 en ese respectivo orden. Lo que va a hacer, va a sacar nuestro valor de h, que simplemente va a ser, que para la fórmula necesitamos, la fórmula viene como 2 por h, pero eso sería, nuestra h es la diferencia entre cada punto. En este caso sería entre nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Pero pues aquí nos podemos ahorrar ese sencillo paso simplemente evaluando la separación entre el punto 1 y el punto 3. Y pues eso ya nos daría el valor de 2 veces h. Y nuestra fórmula para esa derivada. Y volvemos a nuestro programa principal, donde pues ya aplicamos eso solamente para el primer punto del vector y. Eso solamente va a ser para el primer punto del vector y. Y lo vamos a guardar en este vector que se llama df2. Ahora vamos a crear otro ciclo for, para que evaluemos todos los puntos internos, que va en este caso nuestro vector tiene 11 puntos, estaría evaluando desde el punto 2 hasta la posición del punto número 10. ¿Y esto por qué? Porque vamos a usar la fórmula de derivada por diferencias finitas centradas con 2 puntos. ¿Y esto por qué? Porque pues en nuestras notas vimos que esto tenía un error relativo más bajo que todas las otras fórmulas, así que pues por eso voy a utilizar esa fórmula. Bueno, utilicé esa fórmula. Y pues ya, simplemente como tenemos solamente 2 puntos, que es vamos a evaluar xy. Aquí tendríamos xy menos 1 y xy más 1, que esa es nuestra fórmula. Este es nuestro vector que debe recibir aquí xy menos 1 y xy más 1. Vamos a aplicar nuestra diferencia de h, h, que es x2 menos x1, y la fórmula, que es la función x evaluada en y2 menos la función evaluada la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1 entre h. Ok, volvemos a nuestro programa principal y ya tenemos eso para los puntos internos. Y para el último punto, que tenemos que df2 en la posición, utilizamos esta función que nos da el tamaño de nuestro vector y o x, que los dos tienen el mismo tamaño, así que es indiferente cuál de los dos utilizamos. Y eso nos ayuda a que lo volvamos en la última posición. Y para el último punto vamos a utilizar la derivada por diferencias finitas hacia atrás con 3 puntos. Ok, este código está aquí, donde pues igual, es igual que los anteriores, donde vamos a recibir un vector x y un vector y, que tenemos el vector x debe recibir los puntos, si lo vamos a evaluar en xy, debe recibir xy menos 2, xy menos 1 y xy. Y para el vector y, de igual forma, la función evaluada en xy menos 2, la función evaluada en xy menos 1 y la función evaluada en xy. Nuevamente aplicamos nuestra fórmula de x3 menos x1 para encontrar el valor de h y nuestra fórmula para encontrar la derivada. Volvemos a nuestro programa principal y ya, simplemente eso sería nuestra
Así encontraríamos todos nuestros valores de derivadas en cada uno de los puntos. Y volvemos a usar nuevamente la interpolación de Lagrange para obtener una gráfica completa desde 1 hasta 2. Quedan 3 con todos los vectores anteriores. Ahora vamos a usar la primera derivada utilizando extrapolación de Richardson. Como vemos aquí, que dice genera una gráfica que contenga la información de la primera derivada f de x igual a y para los puntos x, que contendrían los valores de x1, x3, x5 hasta xn más 1, utilizando extrapolación de Richardson. Ok, entonces en este caso, pues manualmente yo generé un vector que iba desde 1 con saltos de 0.2, como vemos aquí tenemos como es x1, x3, x5, vemos que son números impares. Y si nos vamos aquí arriba, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a cambiar por un momento esto, vamos a ponerle que sea short para que nos dé valores un poco más cortos. Ok, vemos que aquí tenemos la posición, esta es la posición 1, que es 1.0, aquí tenemos la posición 3, que es 1.2, la posición 5, que es 1.4, vemos que tenemos saltos de 0.2, así que por eso lo puse así, hasta llegar a 2. Así que este vector, si lo analizamos de este lado, xa, vemos que tenemos 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Tenemos 5 valores. Solo tenemos 5 valores en este vector. Entonces, después de que ya vimos cómo generamos nuestro vector que nos va a ayudar, para que sea x, vamos a generar un vector. Bueno, primero vamos a analizar nuestro código de Richardson, extrapolación. ¿Por dónde está? Aquí lo tenemos. Ok, aquí tenemos que va a recibir tres vectores, x, y y mayúscula. El vector x que va a contener el vector xi más 1 hasta xn. Tenemos que y es un vector de componentes que simplemente es la función evaluada en el punto x anterior, en el vector x anterior. Esos dos vienen juntos. ¿Y qué necesitamos aparte? Necesitamos un vector que contenga la función evaluada en xi más un medio, en xi más 3 medios, y así consecutivamente. Y vamos a aplicar tres fórmulas. Vamos a usar interpolación con 3 puntos hacia adelante para el primer punto. Vamos a usar diferencias centradas para todos los puntos internos y vamos a utilizar la fórmula de 3 puntos hacia atrás para el último punto del vector. Así está nuestro programa. Así que volvemos a nuestro programa principal. Así que solamente tenemos este vector, así que necesitamos el vector que en el programa sería y, que contiene nuestra función xa evaluada en todos los valores de este vector. Así que utilizamos un for que va desde 1 hasta 5 porque solamente tenemos 5 datos en este vector. Y vamos a utilizar esta pequeña fórmula que solamente nos va a dar números impares. En este caso nos daría y1, y3, y5, más bien y1, y3, y5, y7 y y9. Y vamos a crear nuestro otro vector que va a generar el que nos faltaba. Va a generar el vector que va a tener a la función en xi más un medio, xi más 3 medios y así consecutivamente. Para eso, en este caso, esta y más un medio sería 2, sería x2, sería x4, x6, x8 y x10. Para este ejemplo no podemos evaluar el último valor del vector xe1, ya que pues es un número impar y no lo podemos usar para esta fórmula. Así que en este caso estamos descartando el último punto de x11 igual a 2. Y pues aquí con esta fórmula para números impares, que simplemente es multiplicar 2 por i, vamos a encontrar los valores de y2, y4, y6, y8 y y10. Y ya, simplemente utilizamos ya no es necesario crear otro vector, simplemente es un valor donde tenemos la derivada
por el método de Thomson con estos tres vectores que acabamos de crear. Y otra vez usamos interpolación de Lagrange para crear una gráfica con esto. Esto simplemente es el código que nos va a ayudar a graficar esto. Y aquí tendríamos nuestro resultado. Vamos a cerrar el anterior. La gráfica azul sería nuestra primera derivada con error OH. Vemos que en los puntos más externos tenemos una variación muy grande. Luego vamos a la primera derivada con orden error OH cuadrada, que es la del centro. Y la primera derivada con... A ver, vamos a... Y la línea amarilla, la función amarilla, es nuestra primera derivada con extrapolación de Richardson, que vemos que todas al final como que varían. Todas tienen un error relativo grande entre unas con las otras. Ok, bueno, eso sería todo por derivadas. Eso fue todo para derivadas. Ahora tenemos la parte de integración. Ahora dice, considerando la información de la tabla donde f de x es igual a y, calcula la integral numérica utilizando regla rectangular compuesta. Ok, para regla rectangular compuesta, como nuestro número de lista es para la g el número 2, pues nos tocó el método de rectangular compuesta derecha. Así que nos vamos a MATLAB y aquí vemos que utilicé el código de... ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Donde simplemente recibe dos vectores. El vector x, que contiene todos los puntos de x, y y, que es la función evaluada en todos los puntos. Determinamos el número de elementos del vector x, n más 1, que con esta función de length. Luego vamos a calcular la separación entre los valores del vector x y utilizamos esta variable suma auxiliar que simplemente nos va a ayudar como un acumulador. Así que usamos un ciclo for y aplicamos la fórmula que es la suma del auxiliar más y1. Esta es la fórmula y al final la integral será la base por la altura. La base sería la diferencia en x, y la altura sería la sumatoria que pues ya conocemos, ¿no? Y ok, este sería nuestro código donde simplemente metemos el vector xe1 y el vector ye1. Eso nos da un resultado de menos 0.6365. Ahora vamos con el siguiente punto donde tenemos una regla trapezoidal compuesta. Ok, para regla trapezoidal compuesta tenemos... Aquí está, tenemos este código. Nuestra función de la integral por regla trapezoidal compuesta, pues aquí nos vamos a apoyar de la fórmula de las notas, que para qué necesitamos n, necesitamos h, y eso es básicamente todo lo que necesitamos. Recibe dos vectores, que es x y y. X son los valores de x1, x2, xn más 1. En este caso n son los subintervalos de nuestro vector x. En este caso, si nuestro vector tiene 10 puntos, nuestros subintervalos serían 9 puntos. Aquí, para aplicar esta regla en cualquier vector, aplicamos que n sea igual al tamaño del vector x menos 1. ¿Qué más necesitamos? H, que es la separación entre cada punto, así que simplemente x2 menos x1. Esto calcula las separaciones. Y una variable para guardar nuestra sumatoria. Esta sería simplemente una variable auxiliar. Y hacemos un for para nuestra suma. En este caso necesitamos esta suma de aquí, que va desde i igual a 2 hasta n, y simplemente es nuestro valor inicial más la función evaluada en i. Esa es básicamente esta expresión. Y finalmente la fórmula, que quedaría como i es igual a h sobre 2, aquí tenemos h sobre 2, más la función evaluada en x1, más 2 por la sumatoria que acabamos de definir en el ciclo for, más f en xn más 1. Aquí tenemos un pequeño error con un signo más. Ok, y así quedaría.
Así quedaría así quedaría este código de este lado. Ahora, yéndonos al programa principal, lo corremos, ahí cerramos esto y aquí abajo vemos que en este caso nuestro valor ya estaría cambiando con respecto al anterior. Ahora sería menos 0.7280. Ok. Bueno, aquí tenemos diferentes resultados al del examen porque simplemente aquí estoy usando short. Y si ponemos long, ahí, si ponemos long, lo volvemos a correr, ya estaremos teniendo otros resultados, 72, 79, porque estamos usando más decimales. Y este es el resultado que reporté en el examen. Ahorita simplemente porque en los anteriores me ocupaba las columnas, estaba usando short. Y ok, ahora vamos a el siguiente punto. El siguiente punto del examen, que dice usar regla de Simpson compuesta. Ok, regresamos a MATLAB, cerramos estas figuras. Para la regla de Simpson compuesta, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber el número de subintervalos. Aquí tenemos el número de subintervalos. En este caso va a recibir dos vectores la función, el vector x, xy, que es como todos los anteriores. Va a recibir los valores de x, del x y la función evaluada en ese punto x. Y n son los números subintervalos, que es el tamaño del vector, menos 1. Esos son los números de subintervalos. Y dice aquí, si el número de subintervalos es par, simplemente utilizamos la regla de 2 puntos. Digo, la de un tercio de... La regla de Simpson de un tercio compuesta. Así que utilizamos una función que nos da el módulo de este valor de subintervalos n entre 2, o sea que es un número par. Si es igual a 0, eso significa que es un número par y va a aplicar esta fórmula de un tercio compuesta como lo dice aquí. Y si es impar, aquí tenemos ese else, si es diferente de 0, va a ser impar. Vamos a utilizar la de 3 octavos compuesta para los tres últimos subintervalos. Y la regla de un tercio compuesta para todos los puntos anteriores a... Ay, aquí a veces me hace esto MATLAB, no sé por qué. Me lo sigue haciendo. Ahí está. Y pues sí, aquí vemos eso. Tenemos que... Vamos a aplicar la función de un tercio, la regla de Simpson de un tercio compuesta, desde el... Aquí tenemos el vector x que recibe desde la posición número 1 hasta el tamaño del vector, menos 3. Y lo mismo para el vector y, desde 1 hasta el tamaño del vector de x menos 3. Más la función de la integral por la regla de Simpson de 3 octavos compuesta. El vector va a recibir el vector x desde el tamaño del vector x menos 3 hasta el tamaño del vector x, que estas serían los últimos 4 puntos que se necesitan para utilizar la regla de un tercio compuesta de Simpson. Y para el vector y lo mismo, sería desde el tamaño del vector menos 3 hasta el tamaño del vector, que esos son los últimos 4 puntos. Y es lo que utilizamos para la regla de Simpson compuesta. Y aquí en el código de MATLAB simplemente mandamos a llamar la función y metemos nuestros dos vectores, teniendo como resultado menos 0.7421 y muchos decimales más. Y pues vemos que sí, hay cierta diferencia entre cada uno de nuestros procedimientos y fórmulas. Ok, por último en nuestro examen tenemos, utilizando cuadratura gaussiana, calcular la siguiente integral. Así que, bueno, este procedimiento lo realizamos a mano. Bueno, igual aquí están nuestros procedimientos a mano para nuestro vector P2. Simplemente utilizamos las fórmulas de Lagrange y obtenemos este polinomio. Y P3 hacemos lo mismo, hacemos un largo procedimiento para terminar en este otro polinomio de tercer grado, el anterior es de segundo grado. Y ok, ahora vamos para la cuadratura gaussiana. Pues para la cuadratura gaussiana utilizamos la fórmula n igual a 5 que nos las da en el examen. Aquí tenemos n igual a 5 con x1 que va desde x1 hasta xn más 1.
aquí nuestro n5, así que iría desde la posición desde x1 hasta x6, que x6 vale 1.5 según nuestro código de MATLAB. Así que sustituimos aquí de este lado y reescribimos la integral utilizando la transformación lineal, donde ρ era igual a b menos a sobre 2 por x más 1. Aplicamos todas estas fórmulas y vemos que ρ es igual a 0.25x más 1.25 y la diferencial de ρ es igual a 0.25 diferencial de x. Sustituimos en nuestra integral para tener nuestro intervalo correcto, que es de menos 1 a 1, para poder utilizar este método de cuadratura gaussiana. Y simplemente vamos a desarrollar esta expresión. Ya tenemos nuestra tabla para los coeficientes C1, los correspondientes valores C1 hasta C5 y X1 hasta X5 para sustituir en nuestra fórmula, que simplemente va a ser multiplicar. Bueno, tenemos aquí un 0.25 que tuvimos que despejar de la fórmula. F de x sería todo lo de adentro y nuestra fórmula sería multiplicar este 0.25 de afuera por los coeficientes C1 por la función evaluada en nuestro punto 1. Así sería cada uno de nuestros elementos de la suma. En este caso este es el primer elemento, el segundo elemento sería el C2 por la función evaluada en este punto X2. El C3, el punto 3 aquí, sería nuestro coeficiente C3 evaluado por la función evaluada en X3 igual a 0. Y así todo. Después de nuestro desarrollo nos queda como menos 0.5424. Ese es nuestro resultado. Ok, y para corroborar este resultado, lo que hice fue... Bueno, esto no lo pedía el examen, pero pues yo lo hice para que estuviera un poco más seguro de mi respuesta. Así que simplemente declaré aquí en nuestra función que tenemos de este lado, que es 0.25x más 1.25 a la 2 tercios por coseno de 0.625x más 3.125 diferencial de x. Esa sería nuestra función. Y como teníamos aquí un 0.25, multiplicando nuestra función debido a la transformación lineal, y aplicamos esta fórmula, que es, bueno, en este caso estos son los que estoy señalando, son nuestros coeficientes C1, C2, C3, C4, C5. Yo los metí manualmente y aquí, como esta función se llama f, es la función evaluada en nuestros puntos x, que igualmente metí manualmente. Y aquí tenemos nuestro resultado. La integral por cuadratura gaussiana es menos 0.542526, que pues sí, coincide con nuestro resultado de acá. Esa fue mi manera de verificar. Y sin más preámbulo, creo que eso fue básicamente mi resolución del examen. Espero no haya quedado muy largo, pero creo que lo ameritaba. Muchas gracias por su atención.